amigos? Les saluda el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de vuelta en su espacio de meditaciones. Hoy es jueves 16 de diciembre, tercera semana del Adviento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu unigénito colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos, que estamos afligidos a causa de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos al profeta Isaías como primera lectura en una un poco larga, pero hermosísima lectura. Capítulo 54, versículos del 1 al 10. Alégrate, tú, la estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu estirpe heredará naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes, y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios, por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá. Y mi alianza de paz quedará firme para siempre, lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy San Lucas nos presenta a Jesús mismo, alabando a Juan, más que un profeta. Y dice el Señor: yo les digo que no hay nadie más grande que Juan, nacido de entre los hijos de una mujer. Es interesante ver cómo el Señor reconoce la misión que nuestro Padre Dios le encomendó a Juan, de abrir caminos, de estar delante de Jesús. Pero me llama profundamente la atención lo que dice al final este texto de Lucas. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios y se hicieron bautizar por Juan el Bautista. Nosotros podemos decir, todos los que normalmente vamos a la misa, ¿hemos aceptado el designio de justicia de Dios? ¿Nuestra religión la practicamos con sinceridad? ¿Realmente todos los que nos decimos católicos lo somos de corazón y en verdad? Porque uno conoce tanta gente que se dice católica y que puede que cumpla con lo que los mandamientos, algunos mandamientos dicen, sobre todo van a misa, pero cuando salen de la misa es como si cambiaran y como si la vida de cada día les exigiera pecar, como si el ambiente los llevara a pecar, y no son lo suficientemente fuertes en el espíritu para rechazar los eslogans del tiempo, las maneras de pensar del ambiente, de la sociedad en que vivimos, y terminamos confundiéndonos con el montón. Perdónenme que lo diga de esta manera. Terminamos pareciendo pues paganos, entre gente incrédula, atea. Y el nombre de cristianos tal vez no lo hemos sabido llevar con dignidad, con honor y en verdad. Los fariseos y los escribas, dice el texto, no aceptaron ese bautismo y frustraron, esta palabra es muy fuerte, en su propio daño, el plan de Dios. Uno se consigue con tantas situaciones complicadas en donde la gente culpa a Dios de todo. Culpa a Dios de todo. Y no llegan a sentirse amados de Dios porque supuestamente para ellos Dios es un Dios vengativo, un Dios que permite el mal para daño nuestro, un Dios que se encoleriza. Y sírvanos el texto hermoso de Isaías 54 para ver cómo Dios va hablando a través de la historia y se va amoldando a las categorías humanas poco a poco para no violentar al ser humano. A mí me impresiona mucho la manera tan delicada, tan pedagógica de enseñar que tiene Dios a nosotros. Fíjense cómo a este pueblo Israel, Él le va hablando en términos esponsales, con amor, con comparaciones muy hermosas. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Como una mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno la esposa de su juventud? El Señor está diciendo como que si en algún momento te sentiste abandonada o abandonado de mí, yo te vuelvo a tomar. Yo opto por ti, yo te elijo de nuevo. Incluso habla de que si en algún momento se enojó, ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. Para que entendamos nosotros que si en algún momento tal vez pensamos que Dios estaba enojado, entendamos ahora que Dios no está enojado. Dios no se enoja. Dicen otros textos muy hermosos que Él es lento a la cólera. Nosotros sí nos enojamos. Y Cristo se enojó cuando expulsó a los mercaderes del templo. Pero Dios como Dios solo es amor para con nosotros. Es amor. Y eso lo ha ido entendiendo el ser humano
poco a poco, todavía muchos de nosotros manejan esos criterios. Dios te va a castigar, Dios se va a enojar contigo, vas a experimentar la ira divina. Y con esos términos logramos apartar a la gente de la verdadera fe, incluso de la iglesia. Y he conocido a muchas personas que lamentablemente al tratar de hablar con otros que están un poco distanciados de la verdad, del evangelio, pues en vez de animarlos a seguir a un Dios que es amor, los atemorizan con el castigo, con un Dios policía, castigador. Déjenme decirles que esa no es la revelación de Dios. Ese no es el evangelio. Ese no es el rostro de la iglesia. Lamentablemente muchos presentan este rostro, un rostro equivocado. Hoy el Señor nos dice al final de este texto de Lucas que los fariseos y los escribas frustraron en su propio daño el plan de Dios. Y esto es lo que pasa. Dios no nos obliga a nada, ni siquiera a creer en Él, para que cuando creamos lo hagamos libremente, libremente. Algunas películas que uno puede ver incluso por la televisión pueden mostrar esta situación del hombre culpando a Dios de todo. Si ese es tu Dios, ¿por qué no te salva? Lo que le dijeron a Jesucristo en la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí y sálvate a ti y a nosotros. Como tentar a Dios, ¿no? Como si Dios es bueno, ¿por qué permite que tú mueras? Tenemos ese prurito de estar culpando a Dios de todo. Pero nos olvidamos de que Dios tiene un plan mayor que el que nosotros podemos entender con nuestras pocas capacidades, limitadas capacidades cerebrales. Dios es más grande que tu cerebro. Dios es más grande que tus capacidades intelectuales. Dios es más grande que tú. Más grande que todos. Y no podemos realmente intentar comprender a Dios. A Dios nos acercamos por la fe. Y en la fe hemos de aceptar su plan. Ser religioso, ir a misa, rezar, es solo una parte. Pero Dios quiere que lo busquemos todo el tiempo, porque Dios es infinito. Dios es infinito y mientras más lo buscamos, más nos fascinaremos y más le buscaremos. Porque no podemos decir, ya encontré a Dios, este es Dios y ya lo conozco. O como mucha gente a veces me ha dicho, Padre, yo conozco a Dios y yo sé lo que Él me está diciendo. Cuidado, Dios es infinito, tu mente no. Tu mente es finita, es limitada. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Pregúntate, ¿yo he frustrado el plan de Dios en mí alguna vez? ¿Yo me he alejado de las enseñanzas del Evangelio y he frustrado el plan y el proyecto que Dios tenía sobre mí voluntariamente? Porque el pecado lo que hace es eso. Es frustrar el plan de Dios, el rechazar el mensaje. Quiero leerles este comentario bien interesante. Precisamente esto que hace que la iglesia sea joven y abierta al futuro es la búsqueda de Dios. El descubrimiento del rostro de Dios no se agota jamás. Cuando más entramos en el esplendor del amor divino, tanto más hermoso es avanzar en la búsqueda, de modo que amore crescente, inquisitio crescat inventi. O sea, en la medida en que se crece el amor, crece la búsqueda de aquel que ha sido encontrado. Benedicto XVI, 28 de agosto del 2005. El hecho de buscar a Dios es ya haberle encontrado, pero haberle encontrado significa que no cesaré de buscarle. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.